Vamos a continuar con la agenda del coloquio. Agradecemos a quienes muy puntuales regresaron al auditorio y esta segunda parte es sobre enfoque étnico. La primera ponencia es una presentación del ICBF sobre atención en perspectiva de diversidad. Para ello nos acompañan los profesionales Carlos David Méndez Vaquero, de la Subdirección de Operaciones de Primera Infancia, Luz del Carmen Montoya y Carlos Mauricio Cruz, de la Subdirección Técnica de Primera Infancia, ambas oficinas adscritas a la Dirección de Primera Infancia de la Dirección General. Bienvenidos. Yo creo que uno sueltico. Sí. Y yo misma voy pasando. Listo. Si la presentación todavía no está proyectada. Bueno, buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial a todas las directivas y personal académico y estudiantil de la Universidad Javeriana, a nuestras directivas acá de la Regional Valle, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a todos nuestros compañeros, a las secretarías de educación presentes, los delegados de secretarías de educación, a todas las CEAs presentes en este segundo coloquio, a los equipos interdisciplinarios de las CEAs, a los agentes educativos de todas las CEAs. Les damos una bienvenida y de parte de nuestra directora, la doctora Karen Audinen, y del director de Primera Infancia de la sede nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un saludo muy especial para ustedes. Vamos a hacer una presentación conjunta sobre lo que es el desarrollo infantil en perspectiva de respeto y reconocimiento de la diversidad y para ello vamos a dividir la presentación en tres aspectos, que es el desarrollo, que es todo lo que tiene que ver con la interculturalidad y lo que es la modalidad propia. Cuando hablamos de desarrollo infantil en perspectiva de respeto y reconocimiento, estamos hablando de un desarrollo que es el desarrollo que nosotros desde la política de primera infancia conocemos como ese conjunto de acciones, que es un proceso realmente complejo, que es un proceso que se construye con entornos particulares, y esos entornos particulares son 4, que es el entorno hogar, que es donde están los primeros aprendizajes, incluso desde la preconcepción, y ese entorno es el entorno donde el niño cumple sus primeras realizaciones, que es tener un hogar, un padre, una madre, una familia que lo acoge, una familia que lo ama y una familia que le brinda todo el afecto y calidad de vida. El otro es que es activo, participativo y se promueve a través de interacciones enriquecidas. Esas interacciones, ¿dónde se dan? Se dan en esos 4 entornos, en el entorno hogar, en el entorno educativo, en el entorno de los espacios públicos y en el entorno salud. Son los entornos que privilegia la política pública de primera infancia. En eso entonces pasa de ser una mirada fragmentada. Nosotros antes hablábamos del desarrollo como un desarrollo por dimensiones, un desarrollo por áreas, y en la política lo vemos como un desarrollo integral. Integral es que yo no puedo hablar aparte de lo cognitivo, aparte de todo lo que es lo afectivo, de lo que es lo psicomotriz y en general todas las áreas de comunicación y todo lo que nosotros hablábamos, sino que una conlleva a la otra. Y ese desarrollo integral se materializa ¿en qué?
en unos sujetos de derechos. Y esos derechos son los que los niños de primera infancia deben tener siempre como parte de su familia y su comunidad. Es importantísimo tener en cuenta esto. En ese sentido, nosotros tenemos entonces unas formas particulares en cada uno de los niños y las niñas en el marco de la diversidad y cómo se manifiestan estas. Realmente nosotros desde la política tenemos en ese concepto de desarrollo integral que los niños son diversos. Y en esos seres diversos está esa interculturalidad y está toda una gama de diversidad. Y esa gama de diversidad tiene que ver con todo lo que son sus costumbres, sus valores, sus ancestros, todo lo que tiene que ver con un sistema de valores, con una carga cultural que se trae, como dice Vygotsky, desde los antepasados, y tiene que ver con todo lo que los niños generan a través de esas interacciones enriquecidas desde la familia y en todos los entornos donde se desenvuelven. En ese sentido, los niños también son seres sociales y como seres sociales, esos seres sociales requieren de unas interacciones enriquecidas para su desarrollo, que son esas interacciones consigo mismo, las interacciones con los adultos que lo rodean y las interacciones con el mundo que lo rodea. Esas interacciones tienen que ser de calidad y en la medida que son de calidad, tienen mucho que ver con los agentes educativos que participan de ese desarrollo integral, de esa potencialización del desarrollo integral de cada uno de los niños y las niñas. En ese sentido también son seres individuales, seres únicos e irrepetibles, y en ese ser seres únicos e irrepetibles tienen unos ritmos de desarrollo propios. Cada niño en cada uno de los hogares se desarrolla de diferente manera y en ese sentido puede que un niño sea gemelo, pero son totalmente distintos. Puede que su parecido físico sea exactamente igual, pero sus emociones, sus ritmos de desarrollo, su manera de pensar, su manera de ver el mundo son distintos de los unos a los otros. En ese sentido también ejercen un rol específico al interior de cada comunidad. Las miradas de la infancia en cada una de la comunidad, de las sociedades, son totalmente distintas. Por eso, para nosotros es muy importante que los agentes educativos hagan la reflexión sobre esas miradas de la infancia que tiene la familia, las miradas de la infancia que tienen los agentes educativos, que tiene la comunidad alrededor. Y cuando nosotros reconocemos esas miradas diferentes de la infancia, entendemos que hay muchas acciones que se deben tejer en torno a ese desarrollo integral. Y ahora cuando se hablaba de calidad y por qué las vacunas y por qué todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral no está puesto en escena, es porque a través de todos estos ejercicios que hacemos de atención integral se tienen que vincular toda la intersectorialidad. Desde la política pública, no solamente es el instituto el que trabaja por los niños y las niñas. Hay muchísimas organizaciones que tienen que trabajar por ellas y ellos, que son todo lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con cultura, lo que tiene que ver con educación, con los dineros para generar todo este proceso de atención integral, de intersectorialidad, todo lo que tiene que ver con las atenciones cualificadas que se dan a través de salud, como la vacunación, que se dan a través de la registraduría, como el registro civil, que se dan a través de la formación a las familias. El niño en general no está solo, el niño hace parte de una familia
y como tal esa familia debe recibir una cualificación en todas esas ejes y temáticas del desarrollo, de esas atenciones integrales, de esas realizaciones, de esos entornos, de esos estructurantes de la atención integral, que realmente haya un eco de lo que se hace en el centro de desarrollo, en la modalidad familiar, de lo que se hace en cada una de las unidades de servicio. Cada familia reconozca qué es lo que su hijo está haciendo allí. ¿Cómo se potencia ese desarrollo integral de los niños y los niños en cada una de las unidades de servicio? Pero también cómo se potencia esa familia para que también ayude al proceso de desarrollo del niño y la niña en cada uno de estos ejercicios. Bueno, y vive su cultura y su tiempo de una manera particular, que ya en parte lo he explicado, pero esto de vive su cultura y su tiempo es que, como se decía aquí esta mañana, este vivir la cultura es reconocer la diferencia en el otro, culturalmente diferente. Y ese vivir la cultura es que se reconozca al interior de cada comunidad, al interior de cada grupo humano, pero que también reconozcamos al otro afuera, que podamos ponernos en el zapato del otro y que los otros también en el zapato de los que estamos también con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Un ejercicio de interculturalidad, y ese ejercicio de la interculturalidad se da cuando nosotros reconocemos que hay una horizontalidad en las relaciones, que hay un ejercicio equitativo en cada uno de estos diálogos y en cada una de estas atenciones que damos a los niños y las niñas. De esta manera, el reconocimiento y respeto por la diversidad es posible desde primero que todo desde la observación. La observación que se hace cuando nosotros hacemos la valoración del desarrollo de niños y niñas es esa observación que yo hago espontáneamente desde cuando recibo el niño en una unidad de servicio o en un encuentro de la modalidad familiar hasta cuando el niño se va con su familia. Ahí yo puedo observar cómo la familia lo trae, cómo la familia lo entrega, cómo el niño pasa en cada una de las actividades y los ejercicios diarios que se hacen y cómo a través de ese ejercicio espontáneo de observación yo puedo hacer una observación mucho más específica de lo que le pasa al niño, de cómo el niño se viene desarrollando, de cómo el niño puede hacer un ejercicio de escucha, un ejercicio de expresar cada uno de sus sentimientos a través de, puede ser de silencios, puede ser de la rabia, puede ser de la pataleta, puede ser de las expresiones artísticas y en general todo lo que el niño hace en el diario vivir. Esto se hace no solamente en el ejercicio del espacio pedagógico, sino en todos los ejercicios donde los niños van con los agentes educativos, a la biblioteca, a la sala de lectura, a X o Y. Pero eso lo que nos hace es reconocer que ellos tienen, como dice una de las realizaciones, sus sentimientos, que esos sentimientos son escuchados y que además yo le hago énfasis en esa participación y escucho siempre su voz. Cuando nosotros escuchamos las voces de los niños, le estamos dando el ejercicio de la participación. Pero cuando tenemos en cuenta su voz para los ejercicios que hacemos de planeación, para los ejercicios que hacemos de atenciones, estoy también dándole la participación y la ciudadanía desde la primera infancia. ¿Eso qué quiere decir? Que destacamos el reconocimiento de la participación y de la interculturalidad como principios básicos de relacionamiento, de las interacciones, de vivir ese ejercicio de lo que es un sujeto de derechos desde la primera infancia. Desde ese, como decía la profesional que hizo la exposición de la investigación, desde antes de
la concepción. Y cuando nosotros vemos esa ruta integral de atenciones desde la política pública, vemos un proceso que parte desde la preconcepción hasta el curso de toda la vida, porque el desarrollo empieza desde antes de la preconcepción y dura durante todo el transcurso de la vida, hasta cuando la vida se acaba. Y la muerte también es un aprendizaje. En ese sentido, entonces, la atención integral a la primera infancia está considerada como una perspectiva de protección integral. Y la protección integral tiene que ver con todos, absolutamente con todos sus derechos. La protección integral se vio desde 1924 y se recogió en la Convención de los Derechos del Niño, de la Niña, en 1959. Y luego se adopta para Colombia en la Ley 12 en 1991, y esos derechos son los derechos por los cuales todos, absolutamente, la sociedad civil, la familia, el Estado, tienen que velar por los derechos de esos niños y las niñas. Acá, en este sentido, lo que nosotros hacemos en ese ejercicio de la interculturalidad es reconocer los derechos de todos, absolutamente de todos los niños, no solamente de los niños de las modalidades del instituto, sino en general de los niños de la población colombiana, sean colombianos o no. Igualmente, los derechos de la familia como comunidades son los derechos colectivos, y aquí hablamos del desarrollo humano. La diferencia entre desarrollo humano y el desarrollo infantil es que el desarrollo infantil lo hacemos de manera individual y el desarrollo humano se hace de manera colectiva. El objeto de la ley 1804 es justamente el propiciar el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre. Ese es el objeto. La ley se basa en el desarrollo integral de la primera infancia. Y por supuesto, para que haya un desarrollo integral, nosotros tenemos que hacer muchos ejercicios para que cada niño reciba las atenciones que debe recibir. La ruta integral de atenciones tiene 184 atenciones, realmente 183. Y esas 183 tienen que ser privilegiadas en los municipios. ¿De acuerdo con qué? Con los diagnósticos, de acuerdo con las necesidades de cada uno de los municipios, las necesidades en general de la familia. Pero el gobierno nacional privilegió 8 atenciones y esas 8 atenciones son que tengan el registro civil. Sin registro civil, un niño no existe. La otra, que tenga su esquema de vacunación. La otra, que tenga, que una familia o la familia del niño participe por lo menos en un proceso de formación. Por lo que les decía, si una familia no tiene idea de qué es lo que su niño está haciendo allí en el CDI, en la unidad de servicio, en la modalidad familiar, en el hogar comunitario, realmente pues no estamos cumpliendo con los ejes de la política. Y esos ejes de la política es que el padre sepa que su niño no está allí en una guardería, ni allí me lo entretienen, ni allí me lo cuidan. El cuidado hace parte de, pero allí está recibiendo una atención integral. ¿Para qué? Para potenciar su desarrollo. Y eso es lo que los padres deben reconocer y por eso es una de las atenciones privilegiadas por la estrategia. El otro es que tenga el esquema de vacunación completo. Por eso la preocupación constante del instituto con las EAS es que esos niños que están allí tengan su esquema de vacunación completo, que estén en una modalidad de educación inicial. La educación inicial es ese proceso que no puede ser realmente esperado para que el niño ahorita no puede, sino que es el año entrante o que es el otro o que no. Es un proceso que se tiene que dar en el momento que es. Por eso la educación inicial es un proceso que se promueve a través de todas las actividades rectoras de la infancia,
a través de todas las acciones pedagógicas que se dan, pero es un proceso que tiene que ser oportuno, que tiene que ser continuo, que tiene que ser pertinente y que tiene que ser flexible. Entonces, es importantísimo tener en cuenta eso. La otra es que tenga consultas de crecimiento y desarrollo. El otro es que tenga acceso a libros. Y el acceso a libros es muy importante, porque si los niños aprenden a amar los libros desde la primera infancia, los niños les gustará siempre leer. Si no, realmente no podríamos tener esos niños que queremos para el futuro. Los niños de hoy que tengan sus libros, que tengan realmente todas estas atenciones, y como último que tenga la valoración nutricional. Esas son las 8 atenciones privilegiadas por el gobierno. Y bueno, ya entonces le voy a dar la palabra a mi compañero Mauricio Cruz para que continúe con la siguiente parte. Bueno, buenos días a todos. Una vez visto un poco lo que es el desarrollo integral y teniendo claro que la Constitución y la Ley 1804 nos piden a las entidades del Estado precisamente trabajar por el desarrollo integral de la totalidad de los niños y niñas que se encuentran en etapa de primera infancia, ¿sí? Es decir, entre 0 y 5 años, 11 meses para todos. Debemos entonces, antes de entrar en materia sobre lo que tiene que ver con la modalidad propia intercultural, tener claro cuál es la perspectiva que desde el ICBF estamos manejando para operar esta modalidad, ¿sí? Recordemos que la modalidad propia intercultural está dirigida a grupos étnicos, a comunidades rurales y por ello requiere de una operación específica diferente un poco a las demás modalidades, ¿sí? Esto se da ¿por qué? Bueno, pues porque objetivamente Colombia es un país pluriétnico y multicultural, somos un país de regiones, ¿sí? No es lo mismo los niños del Valle del Cauca que los niños del Meta, son totalmente diferentes, ¿sí? No es lo mismo los niños de La Guajira que los niños del Amazonas. En esa medida podríamos decir que en Colombia no tenemos a la primera infancia, sino que tenemos las primeras infancias, ¿sí? Son variadas, precisamente debido a que somos un país de regiones pluriétnico y multicultural. En esa medida el ICBF pues debe adaptar su oferta institucional a esa realidad, que les digo pues es objetiva, pero también tiene un trasfondo jurídico o un marco normativo como lo es la Constitución del 91 y algunas normativas que se han expedido luego del año 91. Bien, primero que todo tenemos que tener claro qué es la interculturalidad, a qué nos referimos cuando hablamos de interculturalidad, en este caso específico en la modalidad propia intercultural, ¿sí? Hablamos de que la interculturalidad es un proyecto político en la medida en que es una perspectiva que se genera precisamente en medio de una discusión política por allá en los años 60, cuando el movimiento multiculturalista empezó a postular este tipo de realidades, que somos diversos, que somos diferentes, porque recordemos que veníamos de un contexto histórico de Revolución Francesa, donde todos éramos iguales, teníamos los mismos derechos y los mismos deberes. En los años 60 esta perspectiva cambia con las luchas de los afrodescendientes y algunas minorías allí en Estados Unidos. Digamos que desde allí es que se empieza a hablar de interculturalidad. Por eso hablamos de que se trata o que tiene que ver con un proyecto político, ¿sí? Que propende por la construcción de relaciones horizontales, ¿sí? Y eso es demasiado, demasiado importante para nosotros cuando trabajamos con grupos étnicos, ¿sí? Que buscamos lograr objetivos comunes frente a la primera infancia, ¿sí? Como tenemos variadas perspectivas de lo que es la primera infancia, como tenemos diversas concepciones, tenemos que llegar a puntos de encuentro, ¿sí? Eso es lo que pretendemos aplicando este tipo de enfoque
o en nuestros manuales operativos pues lo llamamos principios, ¿sí? Es uno de nuestros principios. Lo que pretendemos es no solo la recuperación y el fortalecimiento de la tradición de las comunidades étnicas donde operamos, que es demasiado importante, pero precisamente queremos ir más allá por nuestro afán y nuestro objetivo de buscar el desarrollo integral de los niños y las niñas, ¿sí? Es decir, a esas relaciones horizontales vamos nosotros con nuestro discurso de desarrollo integral y el discurso de las comunidades étnicas frente a su fortalecimiento cultural, de prácticas y de costumbres, y allí en ese encuentro, ese diálogo horizontal, pues debemos llegar a puntos comunes frente a cómo vamos a trabajar con la primera infancia de la comunidad que se trate, buscando siempre el desarrollo integral de los niños. Les hablaba de que esto lo hacemos pues porque tenemos un marco jurídico, tenemos una jurisprudencia que nos obliga a hacerlo, ¿sí? Tenemos la Constitución de 1991 y recordemos que en el año 2004, cuando se empieza a revisar el estado de cosas frente a los grupos étnicos, pues se encuentra ese llamado estado de cosas inconstitucional, pues sobre el que versa la sentencia T25, y que a partir de esa sentencia T25 pues se expiden una serie de autos, el 004, el 051, que nos exigen precisamente trabajar por ese fortalecimiento de los grupos étnicos, dado que se postula que hay grupos en peligro de exterminio cultural y físico, ¿sí? Ese es uno de los marcos que nos, digamos, nos apalanca la generación de la modalidad propia e intercultural. De igual manera, el decreto 1953, que ya un compañero acá en el auditorio no lo mencionaba, respecto al sistema de educación indígena, ¿sí? De los pueblos indígenas, el CEIP, con sus semillas de vida. Esto es digamos, otra norma, decreto, que nos sustenta la modalidad. De igual manera, la ley 1804, como nos lo decía ahorita Luz del Carmen, con su postulado de desarrollo integral para todos los niños y niñas en primera infancia en el país, ¿sí? ¿Cómo la abordamos? Bueno, pues a partir de este principio intercultural del que tanto hemos hablado, ¿sí? De esas relaciones horizontales, de esos puntos en común, de ese diálogo, ¿sí? Pero operativa y técnicamente hay algo muy importante que la hace pertinente. La forma de actuar o de, digamos, trabajar con grupos étnicos en el marco de la diversidad puede darse a partir de varios enfoques, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el enfoque ético, ¿sí? Estos son conceptos un poco antropológicos, pero ético pues refiere a, por ejemplo, en nuestro caso, un equipo psicosocial trabajando en comunidades étnicas donde toma decisiones, hace análisis, planea intervenciones, planea trabajo con las comunidades desde afuera, ¿sí? Con la sola opinión o perspectiva de ese equipo psicosocial. La perspectiva EMIC, por el contrario, está muy relacionada a lo etnoeducativo, es decir, desde adentro, ¿sí? Cómo la cultura, cómo la autoridad tradicional, por ejemplo, fortalece sus prácticas, sus tradiciones, ¿sí? Sin contar con ese apoyo externo, solamente ellos allí, algo muy endógeno, ¿sí? Nuestra propuesta con la modalidad propia intercultural responde a una perspectiva intercultural en la medida en que tenemos que interactuar, ¿sí? Nosotros con nuestro discurso de desarrollo integral, las comunidades con su fortalecimiento de prácticas, tradiciones. Eso es muy clave tenerlo presente cuando hablamos de la modalidad propia intercultural porque es nuestro hilo conductor, ¿sí? Vamos ahora sí a entrar entonces en detalle sobre lo que es la modalidad propia e intercultural, una vez habiendo hablado un poco de estas premisas, ¿sí? Gracias, Carlos. Muy buenos días, Carlos David Méndez. Yo voy a tratar de ser muy concreto y les quiero contar básicamente cómo fue que el Instituto y la Comisión Intersectorial para la Atención a la Primera Infancia
empieza a desarrollar unos ejercicios de gestión de política desde abajo hacia arriba, ¿sí? Con los principios que ya nos ha, digamos, la perspectiva de desarrollo y la apuesta intercultural que fue discutida con pues, todas las instituciones que hacen parte de la Comisión Intersectorial. El ICBF entonces decide y asume el reto de construir una cuarta modalidad de educación inicial que se ha denominado propio intercultural. Hoy en día estamos pensando en darle un giro al nombre porque lo intercultural pues abarca lo propio, entonces pareciera que hubiese ahí una redundancia y ese tema lo estamos revisando, pero decirles que esta modalidad, como les digo, en un modelo de gestión de política de abajo hacia arriba, con estas comunidades que se muestran en el mapa, empezamos a indagar sobre cómo es que las comunidades étnicas quisieran que se atendiera a la primera infancia, ¿sí? Desde esa perspectiva de desarrollo integral. Entonces, con 12 pueblos en el 2015 empezamos a hacer ese ejercicio, a caminar por ese camino intercultural de cómo es que se deberían brindar las atenciones a los niños de grupos étnicos. También, pues aparte de ese ejercicio con estas comunidades, la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia desarrolló también unos estudios sobre pautas de crianza en varios pueblos de comunidades étnicas y con todos esos insumos entonces empezamos a construir la modalidad. El objetivo de la modalidad es, pues como les decía Luz del Carmen, nos paramos desde la protección integral, garantizar el servicio de educación inicial. La modalidad propia intercultural es un servicio de educación inicial, ¿sí? Es un servicio de educación inicial que atiende a los niños en primera infancia, a las mujeres que están gestando y a las madres que están en periodo de lactancia. La modalidad entonces reconoce, respeta la diversidad, es una oportunidad para que en el país nos cohesionemos a partir de las diferencias, ¿sí? Nosotros pues, un asunto que es muy común es que lo diferente lo rechazamos. La interculturalidad y esta apuesta de educación inicial para grupos étnicos lo que nos permite y por lo que esperamos que suceda es que como país, como nación nos consolidemos, nos cohesionemos a partir de esas diferencias y no pues digamos que nos dividamos. Pues la modalidad recoge esas características propias de las comunidades y las integra a la atención que se brinda a la primera infancia. Como les decía Carlos, pues la modalidad tiene unos principios. El primer principio es la construcción de confianza, ¿sí? Cuando uno se acerca, cuando el Estado se acerca y particularmente el instituto se acerca a los grupos étnicos, hay como un rechazo, ¿sí? Hay como un rechazo porque seguramente las intervenciones que ha tenido la institución con los grupos étnicos ha generado ciertos malestares, en algunos casos, en otros no. Entonces el primer principio es la construcción de confianza, ¿sí? Confianza entre las partes, entre las comunidades y la institución del Estado. Otro principio clave acá pues es la interculturalidad, ese diálogo entre iguales, ¿sí? Entre iguales. La participación de las comunidades en la construcción y en la apuesta para la modalidad. Y la articulación, la conectividad y la coherencia, que es un asunto que es también fundamental, la coherencia entre lo que dice el manual y lo que ocurre en el campo. Eso lo hilamos y lo tejemos entre todos, entre la institución y con las comunidades. Y hay otro principio clave que se nos quedó, que no está en la presentación, que lo estamos incorporando en la nueva versión del manual, y es un principio que es el principio de acción sin daño, ¿sí? Tratar de intervenir con los programas de primera infancia en las comunidades, generando el mínimo daño posible, ¿sí? Es un principio que se retoma pues, desde las ciencias sociales a partir de un principio médico que es hipocrático, que es primum non nocere, primero no hacer daño, ¿sí? Si usted piensa hacer una intervención, primero piense en no hacer o hacer el menor daño posible. Con todo esto, ¿sí? Con toda esa apuesta de desarrollo integral, esta apuesta de la modalidad intercultural, lo que se busca es las realizaciones
en los niños en primera infancia que la política pues ha definido en estas 7 realizaciones, ¿sí? Esas 7 realizaciones que son claves para que se le garanticen y el niño y la niña en primera infancia viva sus derechos y pues ejerza la ciudadanía como es el derecho del niño. Básicamente eso era lo que les queríamos contar. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesionales de la Dirección de Primera Infancia que hoy nos acompañan. En esta segunda parte del coloquio, la Universidad Javeriana presentará el estudio sobre la percepción que tiene la comunidad indígena Guasiruma del municipio de Viges sobre las intervenciones realizadas por el Estado. De esta manera nos adentramos al estudio de los conflictos interculturales entre grupos étnicamente diferenciados e instancias del Estado. Los ponentes son Adriana Rodríguez Sánchez y Carlos Andrés Tobar Tobar, del Grupo de Investigación, Procesos y Medios de Comunicación de la Universidad Javeriana Cali. Bueno, buenos días. Buenos días. Para nosotros es muy grato que estén hoy aquí. Esta presentación que vamos a hacer tiene 3 momentos. En un primer momento vamos a ver un video que hemos preparado del resguardo Guasiruma para que nos hagamos una idea del contexto en el cual se realizó esta investigación. En un segundo momento yo voy a leer un documento que escribí para ustedes a partir de la reflexión que hemos hecho sobre el alcance ético-político de la atención diferencial. Y en un tercer momento la profesora Adriana va a presentarles una caracterización de los consumos en términos de medios y tecnologías de comunicación de los habitantes del resguardo. Entonces, vamos a comenzar con el video. Aquí en el Valle hay indígenas en Verachamí en 22 municipios. Estamos hablando de que en el Valle hay alrededor de unos 6.700 indígenas en Verachamí. De esos 6.700 en Verachamí, aquí viven 119 indígenas en este resguardo. Se puede decir que en este resguardo se ha gestado la dirigencia en Verachamí del Valle. Siempre ha habido un Guasiruma en la organización regional. El resguardo Guasiruma se forma a partir de un proceso que se dio a partir de la emigración de la familia Guasiruma desde Pueblo Rico, Risaralda. Pues a partir de la violencia, mi abuelo Cipriano Guasiruma envía como una comisión de unos varios indígenas hacia los cañones del Garrapata. Ya estando en el cañón de Garrapata, pues pasa que el conflicto continuaba y es así nuevamente que mi abuelo sigue explorando más tierras y se ubican sobre el río Calima, lejos de la civilización. Era donde se iba a embalsar el río Azul, que era justamente donde estábamos ubicados nosotros como comunidad indígena. Se nos acabó la tranquilidad a partir de este proyecto. En muchas ocasiones nos intentaron sacarnos a la fuerza y es allí cuando la comunidad queda sin líderes, porque asesinan a los 3 médicos tradicionales, a los 3 que tenían capacidad de liderazgo, a los 3 que tenían como una visión desde lo indígena. Un viernes a las 6 de la tarde nos tuvimos que salir de la selva. No salimos de día pues por miedo a que nos asesinaran. Y mi tío, con el afán de salvaguardarnos y protegernos,
él compró unas tierras por la Delfina. Pues allí no pudimos tener tranquilidad para nada. Entonces había un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, y entonces nosotros quedábamos en medio. Nosotros hasta ese momento teníamos una organización netamente tradicional, propia, y era la del cacicazgo. No conocíamos que existía constitución política, que existían leyes que favorecían al movimiento indígena. En el 86, mi tío Rubén se dio cuenta que existía una oficina de asuntos indígenas y que podíamos reclamar las tierras que nosotros habíamos perdido ya haciendo uso de una ley. El 16 de febrero del 92 sale la resolución de constitución de resguardo. Pues aquí ya llevamos más de 23 años viviendo. De lo máximo que hemos puesto como logrado aquí como mi comunidad, como una lucha como resguardo, es la tierra donde estamos sentados. Hemos sufrido mucho, pero nosotros estamos convencidos de que es posible una sociedad más incluyente, una sociedad mucho más justa para todos. Pero eso se va a lograr en el momento en que nosotros también podamos compartir nuestro pensamiento con el otro. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es presentar un texto que se titula Alcance ético-político de la atención diferencial en el resguardo indígena Guaziruma. Entonces comenzamos. Esta investigación trata sobre las posibilidades de participación que tiene un pueblo en Verachamí en el escenario institucional de la lucha por el reconocimiento en el Estado colombiano. En el abordaje del alcance ético-político de la atención diferencial, nos hemos centrado en la exploración de dos dimensiones de los conflictos sociales. Por una parte, hemos entendido el campo ético como aquel en el que ocurren las formas de comprensión de la vida cultural. Por la otra, hemos entendido el campo político como el escenario de lo observable, lo objetivable y lo que se ha materializado como experiencia históricamente situada. A partir de esta distinción, hemos puesto a prueba el planteamiento de que los Guaziruma aspiran a vincularse en el horizonte que ha dispuesto el Estado para los grupos étnicamente diferenciados, según la Constitución Política de 1991. Este punto de partida es sustancial porque el grupo estudiado no esboza un horizonte nuevo de cambio social. Los entrevistados aluden a una solicitud de inclusión asociada al reconocimiento cultural y la redistribución económica. La organización administrativa del gobierno indígena ha asumido las formas organizacionales de procesos educativos, de salud y de cuidado de la niñez, entre otros. La principal exigencia que la comunidad les hace a las entidades del Estado, como el ICBF, es que se reconozca su cultura. Reconocer la cultura implica estar dispuesto a preservar una forma de vida que se percibe importante para el logro del Estado democrático y pluralista en Colombia, pero que al mismo tiempo es frágil y está en peligro de desaparición por los efectos que tiene la globalización sobre las identidades culturales. Sobre el punto que acabo de presentar, la profesora Adriana Rodríguez pues, nos presentará una caracterización. Vuelvo entonces al texto. La búsqueda de garantías para el desarrollo de un modo de vida cultural se convierte en un requisito esencial para los líderes de la comunidad. Desde una perspectiva estratégica, se valora la capacidad de gestión y de consecución del éxito en la deliberación pública. Los logros que se obtienen del desempeño burocrático y administrativo
se expresan en la escritura de proyectos. En tales documentos aparece un lenguaje sobre los derechos, el desarrollo y el emprendimiento como referentes que posibilitan el consenso en los escenarios de concertación regional y nacional. Subrayamos que se trata de un esfuerzo que hacen los indígenas por poder presentarse en un escenario de deliberación que no es el propio. En coherencia con estos lenguajes, se plantea que el territorio del resguardo y los procesos para edificar la infraestructura habitacional son el resultado de la gestión de la comunidad representada en sus líderes. Ellos han interpretado los espacios de actuación donde la identidad cultural se convierte en un argumento valioso para justificar las acciones de bienestar social. En la historia del resguardo, el acceso al lenguaje oral y escrito en castellano ha representado uno de los primeros desafíos. Dominar tales lenguajes ha sido determinante para el diálogo con las entidades del Estado, el desarrollo de capacidades para el diálogo con otros grupos ha posibilitado la participación de los Guasiruma en el plano del conflicto social intercultural. En este acercamiento, la distinción entre ley de origen y derecho propio resulta sustancial. En primer término, porque pone en evidencia el peso que tiene la cultura en la configuración de una valoración propia de la vida en común que no está sujeta a comprensiones externas. La ley de origen, entendida como aquella que fundamenta la identidad, es necesaria para la exaltación de un modo de vida indígena. En segundo término, porque en el intento de ampliar las oportunidades de comunicación, la ley de origen da paso a la noción de derecho propio, con la cual se adopta una perspectiva jurídica que está amparada por la Constitución de 1991 y por la línea jurisprudencial que pudimos notar en la presentación anterior. En tercer término, la ley de origen establece la justificación sobre la protección de la identidad cultural y los referentes que se consideran valiosos para el vínculo de las personas con la comunidad. Por su parte, el derecho propio ofrece un camino para el uso estratégico de la identidad étnica en aras del éxito en el debate público con el Estado. Desde la experiencia del derecho propio, el territorio que compone el resguardo constituye el logro más sobresaliente de la lucha por el reconocimiento. Las personas que lo habitan aluden a los infortunios del desplazamiento forzado en los años 80 y 90 y por ello valoran positivamente el territorio en el que viven. No obstante, dos problemas ocupan actualmente a la comunidad. Primero, en la actualidad, la escasez de agua y la aridez del suelo constituyen asunto de preocupación. Las posturas expresadas evidencian que en el futuro la lucha por el reconocimiento no solamente involucrará al Estado, sino también actores causantes de deterioros medioambientales. Segundo, otro problema identificado, el cual caracterizaremos a continuación, radica en el rol de los jóvenes en la comunidad. Aquellas personas que no vivieron el desplazamiento forzado, que han sido criadas en el resguardo, que tienen acceso a tecnologías de comunicación y participación en los espacios de encuentro juvenil intercultural en el municipio de Viges, son considerados como apáticos a los asuntos de la lucha social. Esto nos indica que la ley de origen y las cosmovisiones no son las únicas experiencias vinculantes. Las experiencias con los medios de comunicación componen otro escenario de construcción de la valoración social de lo indígena. Entonces, vamos a darle paso a la profesora Adriana, que nos va a presentar la caracterización mencionada. Bueno, buenos días a todos. Queremos compartir algunos de los resultados de un proyecto de investigación
titulado Procesos de configuración de la valoración social de lo indígena a partir de experiencias mediáticas en el resguardo Guaziruma. Solo compartiremos algunos de los resultados que tienen que ver con el consumo de medios y con el consumo de tecnologías, porque además de estos datos, pues tenemos unos datos sobre la caracterización sociodemográfica. Yo quisiera de todas formas aclarar que este trabajo, las preguntas que animaron este trabajo también respondieron a las inquietudes de la propia comunidad, y que tanto el instrumento como la validación de los datos que resultaron de la recolección de información ha sido trabajado con líderes de la comunidad del resguardo Guaziruma. Este trabajo, la parte que tiene que ver con medios y tecnologías de comunicación, indagó estas categorías. Básicamente nos concentramos en caracterizar los contextos de interacción mediática, las rutinas, el equipamiento mediático, la oferta mediática, las preferencias, el espacio y el tiempo dedicado a las interacciones con los medios, así como los encuentros a través de estas interacciones. Recogimos la información a partir de una encuesta que aplicamos cara a cara. Este instrumento fue respondido por 99 habitantes del resguardo y se encuestaron 23 hogares. En el momento de la aplicación del instrumento, el resguardo estaba conformado por aproximadamente 130 personas y la información se recogió en abril del año pasado. Adicionalmente, tenemos unos datos que provienen de entrevistas cualitativas de un trabajo etnográfico previo que fueron realizadas en ese momento. Algunos de los resultados, solamente vamos a aludir a 4 resultados gruesos que nos permiten también de alguna forma complejizar la mirada acerca de de las dinámicas culturales que están siendo propias del resguardo. El primer resultado, como ustedes observan en esta gráfica, es que hay una fuerte presencia de la televisión y de la radio en el resguardo. El 82% de los hogares tiene un aparato de televisión en su casa, el 55% tiene radios o equipos de sonido, y en los otros medios y tecnologías pues se observan porcentajes menores, pero también hay presencia desde luego de videojuegos, de computadores y en algunos casos de conexión a internet. Repito, esos datos, ustedes lo saben, las encuestas son unas fotografías, estos datos pueden haber variado en el tiempo y quizá si aplicáramos la encuesta en este momento podríamos observar porcentajes un poco más elevados en algunos de estos medios y tecnologías. El hecho de que en la comunidad haya una presencia fuerte del televisor y de la radio, pues nos está aludiendo también a la forma como esta comunidad en particular interactúa con otras comunidades y cómo algunas de las prácticas de otras comunidades empiezan a ser incorporadas. Un segundo aspecto que podríamos destacar es lo que hemos denominado la masculinización del uso de los medios y las tecnologías de comunicación. Son principalmente los hombres quienes tienen acceso y quienes usan las tecnologías, y es muy marcado también que los porcentajes más altos de uso de estas tecnologías en cuanto a dispositivos móviles o como celulares o videojuegos, computadores, sean más marcado también en esta población masculina, y lo cual alude de alguna forma a la manera como se dividen las actividades, prácticas de crianza, prácticas de cuidado, también lo laboral, cómo se asumen algunas actividades comunitarias al interior del resguardo. Un tercer elemento tiene que ver con la predilección por la ficción televisiva. Cuando se interroga a la comunidad acerca de qué géneros, formatos de televisión o audiovisuales en general prefieren, realmente ocupa un lugar muy destacado la telenovela. Es importante considerar que en el momento de realización de la encuesta la comunidad tenía acceso a 2 canales de televisión pública, a 2 canales de televisión privado nacional y algunos canales de televisión pública, y que la oferta a la que se tenía acceso en los canales privados pues predomina la telenovela. Sin embargo, no es solamente una cuestión del mercado lo que nos permitiría explicar este gusto, esta predilección. También las telenovelas, como ya varios autores en América Latina lo han señalado, las telenovelas se conectan con relatos populares, con relatos orales,
con dramas, con historias de desarraigo, con historias y luchas de personajes que tienen que superar numerosos obstáculos a través de una serie de capítulos para por fin llegar a cumplir un objetivo. O sea que también allí esta fascinación también tendría que ver con la estructura y las características propias del lenguaje televisivo y muy específicamente de la telenovela latinoamericana. Un tercer elemento, cuando indagábamos acerca de la predilección por las músicas, los niños, los jóvenes, los adolescentes señalaban que preferían aquellas músicas que circulaban por flujos culturales transnacionales, muy especialmente reggaetón, muy especialmente champeta y géneros similares. Estos datos, pues aquí ustedes lo pueden observar, son claros. Estos datos nos están aludiendo a cómo interactúan estos niños, estos adolescentes y jóvenes con sus pares en otros espacios distintos a la comunidad. Y son precisamente el consumo de géneros televisivos como la telenovela y el consumo de música como la que estábamos haciendo referencia, los que generan en la comunidad y en especial en los mayores una tensión permanente acerca del papel que juegan los medios y tecnologías de comunicación en relación con su cultura, en relación con sus tradiciones, porque desde su punto de vista esta tensión se expresa también en transformaciones importantes en los lenguajes, en el vestuario y en otras prácticas culturales. Aquí hay un fragmento de una entrevista a un consejero de educación. ¿Sí lo alcanzaron a leer? Bueno, pues yo creo que es bastante revelador de esta tensión a la que estamos haciendo referencia. En síntesis, podríamos mencionar entonces que se observa un reacomodo de estos referentes usados para la configuración de la valoración social, que los medios y las tecnologías participan en estos procesos de conflicto y de interacciones interculturales, que la ficción televisiva y los relatos de la televisión también empiezan a participar en relatos cosmogónicos en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, y también tendríamos que decir y subrayar el carácter tan poroso de la identidad indígena y cómo estos medios y tecnologías, los contenidos que circulan a través de estos medios participan y vuelven mucho más complejas las interpretaciones sobre la vida en común. Este proyecto entonces espera pues continuarse, vamos a hacer un trabajo en otros resguardos, pero estamos muy centrados en revisar cómo estos medios, cómo los discursos, cómo los relatos de estos medios están interactuando con los propios relatos de estas comunidades y juegan un papel importante en la forma como se concibe, cómo se ve, cómo se vive y cómo se piensa puede ser reconocido lo indígena. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Procedemos entonces a realizar el conversatorio en este segundo panel. Para ello invitamos a los profesionales de la Dirección de Primera Infancia que nos acompañen y los profesores Carlos Andrés Tovar y Adriana Rodríguez. Para dar inicio a las preguntas y mientras esperamos que el público nos solicite la palabra, empezamos una respuesta por ICBF y una respuesta desde la Universidad Javeriana sobre esos temas de pronto técnicos y legales
que les facilitaron o que les impidieron el acercamiento con las comunidades. Cualquiera puede empezar. Pues bueno, respecto al marco que permite a las instituciones del Estado, en el caso del ICBF, adecuar la oferta, pues lo mencionó mi colega Carlos en la presentación. Desde el marco constitucional nos vemos obligados a hacer una serie de adecuaciones a la oferta institucional, ¿sí? Una adecuación además en donde se da un giro en el reconocimiento del niño como un sujeto de derechos, ¿sí? Ese marco, digamos, constitucional y político hizo que el país diera un giro en la mirada que tenía sobre el niño. Y eso fue pues muy valioso porque el niño deja de ser considerado como un sujeto pasivo a ser un sujeto activo, protagonista de su propio desarrollo, y eso pues le permitió al instituto adecuar la oferta y posteriormente pues también la ley de infancia y adolescencia da un giro, ¿no es cierto? Ya no es el código del menor, el niño menor pues considerado como un sujeto pasivo, sino un nuevo código que pone en otro lugar político al sujeto, ¿sí? Al niño o a la niña y al adolescente. Entonces eso pues fue un avance muy importante que dio el país en términos de legislación y pues todo el desarrollo de la jurisprudencia, que también vemos que pues pone a la familia en otro lugar. Entonces eso ha sido muy importante para el país, ese ajuste normativo. En antropología se habla mucho de la configuración del acceso y la confianza como un requisito para la construcción de un vínculo en un espacio etnográfico. Entonces, como que frente a la pregunta, recuerdo 3 momentos. Un primer momento fue el encuentro con Alberto Guasiruma, y fue un encuentro bastante particular porque cuando yo lo escuché hablar por primera vez, no parecía que se estuviese hablando con un indígena, parecía más bien como un abogado o como un señor que entendía muy bien temas jurídicos. Entonces ese fue como un encuentro bastante curioso. A partir de esa relación que se estableció con Alberto Guasiruma y las conversaciones que se tuvieron sobre cómo era que él entendía la atención diferencial y cómo era que él entendía esta idea del derecho propio y su relación con la ley de origen, pues fuimos ganando un espacio que se fue ampliando con las personas que componen el Consejo Mayor. Digamos que allí encontramos pues como otros interlocutores y empezamos pues digamos un diálogo que nos permitió entrar al resguardo Guasiruma. Después teníamos otro problema y era que las mujeres no hablaban conmigo. Entonces empezamos a hacer unas actividades lúdicas con los niños, empezamos a hacer como unos ejercicios, unos talleres. Recuerdo que en alguna ocasión llevamos unas cámaras, entonces hicimos un ejercicio de fotografiar la comunidad, entonces las señoras fueron saliendo, ¿sí?, a conversar de qué era lo que hacíamos con los niños. Y ya en ese momento ya teníamos un acceso, un encuentro con la comunidad, ¿sí? Eso fue clave porque esta experiencia etnográfica se demoró 3 años. O sea, después de esos 3 años de estar como generando una rutina del encuentro, es cuando aplicamos después las encuestas. Entonces, digamos que había como esa posibilidad. Y sobre todo había el respaldo de los moradores del resguardo Guasiruma que querían saber sobre estos temas. O sea, ellos estaban muy interesados en saber sobre sus jóvenes, pero también estaban interesados en algo que no presentamos aquí y era en caracterizar su comunidad. Por algo que se dijo en el panel anterior, y es que contar indígenas es muy difícil. Entonces ellos estaban interesados en que se pudieran adelantar caracterizaciones muy específicas
para tratar de avanzar en preguntas como las que hacían esta mañana sobre cómo hacer para que se pudieran visibilizar personajes que no se pueden visibilizar en otras encuestas más grandes. Entonces, creo que eso a grandes rasgos fue lo que se hizo. Muchas gracias. Vamos a dar apertura a la primera pregunta del público. Empiezo de derecha a izquierda mirando quién pide la palabra. Aquí hay 2 personas. Buenos días. Mi nombre es Lizeth Cuellar, vengo del Centro de Desarrollo Integral Casita de la Ternura. A partir de lo que se presentó en esta segunda jornada y lo que se presentó durante la primera jornada, quisiera preguntar qué se está haciendo a nivel nacional para hacer ese fortalecimiento de lo nuestro, ese rescate de lo nuestro. Inicialmente se hablaba del acercamiento a las comunidades, accediendo para que ellos tuvieran acceso a nuestro idioma, al español. Sin embargo, Colombia es un país que posee más de 80 idiomas indígenas y no se tienen conocimiento de ellos nuestros niños. ¿Cómo hacer entonces para que haya esa relación intercultural, para que podamos hacer esos intercambios interculturales? Desde no solamente acercarnos a las comunidades, sino también hacer ese esfuerzo, porque desde los colegios en las ciudades, desde las universidades en las ciudades, desde todas las personas que se están formando a nivel pedagógico y licenciatural, puedan llevar a cabo ese fortalecimiento, rescatar nuestras historias, rescatar nuestras raíces, para poder hablar de una interculturalidad. Gracias. Bueno, ¿qué se está haciendo desde el nivel nacional y especialmente desde la política para el desarrollo integral a la primera infancia de 0 a siempre? Se están generando o se vienen generando, ya se han generado de hecho una serie de acciones, como por ejemplo la revitalización, yo no diría el rescate, sino la revitalización de todo lo que son las lenguas indígenas. Y en ese sentido ya se han sacado 2 audiotecas haciendo este ejercicio en diferentes comunidades indígenas, especialmente aquellas en las que su lengua está en extinción. Y ahorita en octubre, mediados finales, se va a hacer el lanzamiento de la tercera audioteca. Pero además se han venido desarrollando una serie de ejercicios y es la publicación de varios libros para el reconocimiento de la identidad cultural, pero yo creo que más para la vivencia de la interculturalidad. Es decir, que no solamente es para que esto se utilice en las comunidades indígenas, sino para que también sean reconocidas por los otros niños y niñas de otras comunidades, y a la vez los niños y niñas de estas comunidades reconozcan lo cultural de ese otro particularmente diferente o culturalmente diferente. En otro sentido, en este momento se están haciendo una serie de diplomados que van a salir a finales creería yo que de octubre, para continuarlos el año entrante, que es el fortalecimiento de los agentes educativos en prácticas pedagógicas, enfoque diferencial, referentes técnicos, fundamentos políticos y técnicos, cuerpo sonoro. Bueno, hay muchísimas que van a salir y que hacen parte de ese fortalecimiento y ese reconocimiento a las comunidades en general, étnicas, mestizas y en general a todas las comunidades. Eso hace parte de ese ejercicio de diálogo intercultural, tanto hacia adentro como hacia afuera. O sea, no se ha escatimado esfuerzo y parte de todo lo que se ha venido haciendo en el fortalecimiento de la modalidad propia y el fortalecimiento de la modalidad familiar, el rediseño de esta modalidad que la estamos rediseñando en este momento, es parte de todo lo que genera esa revitalización de todos estos lazos e hilos culturales para tejer el desarrollo integral.
¿Algún complemento? Sí, decirte que, o contarles que en el marco del desarrollo de la modalidad, el talento humano como se configura, como se conforma, es liderado, digamos, por un dinamizador comunitario, ¿sí? Que se espera que digamos, que las habilidades de ese dinamizador sean que conozca la cultura, que hable la lengua en el caso de que las comunidades tengan una lengua nativa. Entonces se privilegia, digamos, la vinculación del talento humano, que conozca de las costumbres, de la cultura, que sepa, digamos, de la cocina nativa, de la lengua, se vincula a la modalidad para desde que en el desarrollo de los niños en la primera infancia, allí pues se empiecen a apropiar esa serie de aspectos culturales importantes para que se, como dice Luz del Carmen, revitalice esas cuestiones que posiblemente se están perdiendo, ¿sí? Entonces eso es un asunto, digamos, fundamental en la modalidad intercultural, la conformación del talento humano. Acá pues nos acompañan las agentes educativas de Jamundí, que pues hacen parte de las comunidades, hablan la lengua, también en el Dobio Mesías, como intervino en el primer panel, allí también tenemos un ejercicio de vinculación de personas de las comunidades al programa para que se revitalicen esas cuestiones culturales. Realmente en la comunidad pues, que nosotros estuvimos realizando la indagación, también hay un interés por empezar a hacer una serie de ejercicios de uso estratégico de los medios y tecnologías de comunicación, o sea, también para que sus relatos también circulen a través de estos medios, a través de estas tecnologías. Muchas gracias. Allá había otra pregunta. Buenos días. Mira, serían dos inquietudes. La primera… ¿Nos dices de dónde vienes? Mucho gusto. Soy Henry Mosquera, vengo de Cabilonaza, Santiago de Cali. La primera sería, ¿qué garantiza que todo lo que estamos hablando en el marco legal se fundamente y se realice con hechos? Y no que simplemente en fundamentos de marco legal y en papel, sino que se realice y nosotros podamos ver que como institución se está cumpliendo. No simplemente, mira, vimos esto, vimos lo otro, queremos ejecutar, sino que se ejecute verdaderamente. Y lo segundo es algo ya personal, con el profesor de Rosado, me disculpa, no sé cómo me llama, sino que a mí también me sorprendió, que a él le sorprendiera que tiene una conversación con una persona, no importa si es indígena, no importa de dónde venga, pero me sorprendió que él diga que le sorprende que él supo responder. Él es una persona común como los que estamos aquí, él no es, o no sé si, me disculpa si lo interpreté mal, pero el hecho de que sea indígena no significa que sea bajado de un palo o sea un animal. Eso es todo. Responde, inicia ICBF. Inicia Disculpa, Universidad Javeriana. disculpa, ¿cómo es tu nombre otra vez? Henry Mosquera. Henry. No, mira, Henry, el comentario que yo hice no era con ánimo peyorativo. De hecho, el tema no era, era más un aspecto de la conversación, era más el asunto del tecnicismo, la forma en la que él emplea un lenguaje jurídico muy técnico, muy sofisticado, que no es habitual, pensando que yo tampoco, o sea, no conocía ese manejo que él tenía de la articulación de las leyes y tal. Él estaba hablando como un abogado, y a mí eso me sorprendió mucho, era mi primer encuentro con él, digamos, y a partir de esa reflexión que él hace
de un asunto que los indígenas denominan el derecho propio, es que empezamos a hablar de los conflictos ético-políticos relacionados con la atención diferencial. O sea, el conflicto ético-político es fundamentalmente un conflicto sobre cómo nos entendemos con el otro, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de esta discusión, claro, aparecen muchos imaginarios y muchos de ellos ligados con lo que tú dices. Por ejemplo, la idea del buen salvaje, el indígena como el buen salvaje, ¿sí? Pero en este ejercicio que hemos hecho, claro, nosotros nos hemos dado cuenta de que los guasiruma son extremadamente complejísimos y que la idea de lo indígena en el Valle del Cauca es muy densa, es, digamos, un asunto que no ha sido plenamente estudiado. De hecho, una de las críticas que se le hacen a este tipo de procesos es que todavía no hay mucho conocimiento antropológico de las comunidades étnicamente diferenciadas en el Valle del Cauca. O sea, esto para decir, para explicarle a las personas que hoy nos acompañan, pues que no es un asunto de una falta de respeto, ni mucho menos, sino que por el contrario era encontrarse con un señor que había hecho un esfuerzo comunicativo tremendo para poder establecer vínculos comunicativos con personas del Estado. De hecho, nos conocimos en una reunión del Ministerio del Interior y era muy interesante el tipo de discusión que él le planteaba al ministro en ese momento. Entonces, la pregunta que nos hicimos allí es, bueno, ¿y este señor qué tuvo que hacer para poder entrar en diálogo con estos personajes? Aprender un discurso que en principio no era el de él, y él claramente lo expresaba, o sea, él, digamos que tuvo que aprender esa manera de comunicarse para poder pensar desde una clave occidental, desde una clave blanca, ¿qué es eso de la atención diferencial? Allí es que empezamos toda la discusión y por eso creo que es como muy interesante finalmente lo que nos ofrecen los guasiruma, ¿no? Entonces, un poco como para decir eso y si me expresé mal, pues ofrezco disculpas, ¿no? Bueno, frente a la pregunta de cómo garantizar que se cumplan los acuerdos, creo que era lo que preguntaba Henry, sí, Henry. La modalidad propia, cuando va a empezar a operar en una comunidad, cuando se planea o se solicita que entre a operar en una comunidad étnica, no solamente indígena, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es una reunión de concertación, ¿cierto? Esa reunión de concertación implica un diálogo con las autoridades tradicionales de la comunidad que se trate, pero también con la comunidad, ¿sí? No es suficiente sentarse a hablar con la autoridad tradicional, hay que involucrar desde la concertación a la comunidad. Eso es algo que está en los lineamientos de la operación de los programas y de la actualización que estamos haciendo, que hablaba ahorita Luz del Carmen, que quede eso ahí expreso, ¿sí? Ese es el primer paso para, digamos, generar una especie de control social de la propia comunidad, ¿sí? Porque otra forma que pensamos para garantizar que se cumplan los acuerdos, que se cumpla la manera como debe operar la modalidad en una comunidad determinada, pues es también que las personas que hacen miembro de la comunidad se empoderen, ¿sí? El ICBF tiene operación de modalidades desde la punta de La Guajira hasta la punta del Amazonas, desde allá a la punta de la Orinoquía, la punta del Pacífico, tiene atención en todo el país y es bastante difícil que una sola entidad haga control social de cómo están operando las modalidades, cómo se invierten los recursos en las comunidades. Nuestra estrategia es empoderar a las comunidades, que las comunidades nos ayuden con su control social, precisamente las familias, ¿sí? Nos ayuden a
verificar y si no es del caso, pues entonces hacernos el tirón de orejas, el llamado de atención frente a los compromisos que se hacen, por ejemplo, en las reuniones de concertación o en la manera en que operan los programas. Esas dos, digamos, fases son bastante importantes, concertación y control social, ¿sí? Muchas gracias. Seguimos en este del centro. Allá arriba hay una pregunta. Y en la primera fila hay otra. Les pedimos ser un poquito más concretos. Estamos a 10 minutos de terminar el evento. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Julie Chasky, soy el apoyo técnico en asuntos indígenas de la Subsecretaría de Primera Infancia, perteneciente a la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía Municipal de Cali. Tengo varias preguntas, pero voy a tratar de resumir y de paso quiero compartirles a los que están el día de hoy y no conocen que desde la Alcaldía de Santiago de Cali también trabajamos la parte diferencial. En este momento estamos con 5 comunidades indígenas, como es Nasa, Yanacona, Quichua, Inga y entrará Huaunam. Recordarles que los indígenas no solamente están en los territorios de origen, existimos indígenas en ciudad y que las particularidades de los mismos indígenas en territorio son diferentes a los que nos ha tocado venir a la ciudad por diferentes problemas, entre ellos el conflicto armado. Hablo como funcionaria y hablaré como indígena Nasa, a la cual me siento perteneciente. Estaba leyendo muy detalladamente la modalidad propia y me preocupa bastante al generar el ICBF una modalidad propia. Primero, ¿cuáles son los reconocimientos de las prácticas culturales hacia adentro? Primero hay que ordenar la casa. Segundo, teniendo en cuenta lo que nos manifestaba nuestro compañero de la comunidad Nasa del Dobio, el CISBEN no identifica o no visualiza, ¿sí?, a las comunidades indígenas. Eso no se puede tomar como unos indicadores para tratar de sacar información, ni siquiera el mismo DANE.